Quiero ser un explorador, como el Gran Magallanes. Es demasiado tarde. En realidad ya no hay nada por descubrir. Edgar Quevedo, mi gran amigo, compañero de viaje, porque es de los chilenos más cercanos a mí, que trabajamos con el grupo de Geocentría. Edgar usa una metáfora que es buena. A mí me gustan las metáforas y las citas porque tienen mucha sabiduría en forma muy gráfica. Edgar dice, cuando tú ves en el cine o la televisión una película de misterio, un thriller que lleva a un asesinato, en muchas ocasiones, solo al momento en que termina la película se conoce el móvil del asesinato, pero el asesinato estaba ahí. Con la Tierra plana pasa algo muy similar. Es decir, dado el hecho de que yo no comprendo por qué nos mienten, ¿esa es la demostración de que la Tierra es esférica? Cuando uno va al modelo heliocéntrico, tiene un principio filosófico fuertísimo. Independientemente si la persona lo sabe o no, eso es al margen. El modelo heliocéntrico lo que nos dice es que nosotros somos un granito de arena entre miles de millones de otros granitos de arena, dándole vueltas a estrellas, agujeros negros, galaxias, soles, sin jamás haberlo demostrado, y que no tenemos ninguna importancia ni relevancia dentro de este plan de existencia. Ese es el mensaje profundo a la mente de las personas. Lo vas a poder evidenciar en dibujitos como Peppa Pig o Los Simpson, cuando hacen algún comentario acerca de que nosotros no tenemos ninguna importancia, a series de televisión educativas como puede ser en el caso de Paca Paca, o en películas, o en los propios sistemas educativos que están relacionados con la astronomía o la astrofísica. Lo importante es que vos no te creas importante, que vos acá no sepas qué estás haciendo y que en última instancia sigas el modelo darwinista malthusiano de la UNESCO, que es nacer, comer, consumir, reproducirte hasta ahí nomás en estos días, porque ya somos muchos para los que están al control, y morirte. Y no tenés ningún propósito. El modelo no terraplanista, sino estas cosmologías, estas visiones mucho más realistas, es que nosotros tenemos un propósito y que si te tocó o elegiste, dependiendo de las creencias de cada uno, en ese aspecto no nos vamos a poner científico, estar en un cuerpo biológico humano, sos la especie o el organismo más capacitado para ayudar a lo que te rodea. Entonces, hay una gran diferencia entre un modelo creacionista, no religioso, sino creacionista, y un modelo heliocentrista o de la teoría del Big Bang. Porque uno te da una importancia y te coloca y te sube la autoestima para hacerte fuerte y entender un poco más la responsabilidad que tenés en este mundo, y el otro te quita todo tipo de responsabilidad, y al quitarte responsabilidad se pueden justificar actos bajo la ley. Para algunos la ley, para otros simplemente el comentario de que el fin justifica los medios. Y si ya tienes todas las cosas materiales que puedes desear en la vida, ¿qué otra cosa puedes desear? Y para muchos la respuesta es poder, el poder mundial. Se convirtieron en una élite intelectual, empezaron a pensar que tenían un plan que era mucho mejor que cualquier otro plan. Pensaban que la libertad resultaba peligrosa. El miedo a qué piensan los demás es la mayor prisión en la que vive la gente. Lo que me pasó a mí como resultado de toda la ridiculización que sufrí fue que dejé a un lado ese miedo a qué puede pensar la gente de mí. Y cuando lo haces, te das cuenta de que hasta ese momento has estado viviendo en una cárcel. Y lo que me aportó fue una comprensión personal de lo fácil que es para unos pocos controlar a la gran mayoría. Lo único que tienes que hacer es dictar las normas de la sociedad. Lo que está bien y lo que está mal. Lo moral y lo inmoral. Lo bueno y lo malo. Lo sano y lo perjudicial. Lo posible y lo imposible. Y construyes lo que yo llamo una zona libre de problemas. Y si vives la vida dentro de esos parámetros de percepción, de creencias, y lo que dices y piensas encaja en eso, entonces la gente te dejará en paz, porque eres normal. Pero cuando te sales de ahí y empiezas a manifestar tus propias opiniones, lo que han creado los iluminados de Baviera
es una población de guardias de la prisión que saltarán sobre aquellos que intenten salirse de la norma. Resulta interesante cuando alcanzas los límites de esa zona libre de problemas con tus opiniones y pensamientos. No estás pensando, si lo hago, ¿qué pensará el director del Banco Mundial? ¿Qué dirá? No, lo que pensamos es, ¿qué pensará mi madre? O los tíos del bar o mis compañeros de trabajo, ¿qué dirán? Y lo que han conseguido los iluminados de Baviera, al crear estas normas, es un ejército enorme de personas que se imponen dichas normas las unas a las otras. Hoy día no hace falta ni matar al presidente como en los años 60 que hicieron con Kennedy. Con las redes sociales, con toda la movida, pueden desmontar cualquier personaje que tú quieras, porque los medios, grandes medios de comunicación occidentales, forman parte de la élite mundial y no tienen ninguna obligación en absoluto contarte la verdad, porque todos los grandes medios están en las manos de la gente que controla el mundo. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. Cuando se liberan nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español, y todas las colonias españolas estaban asusadas y es decir, hay una organización masónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Era la masonería la que se dirigió todo esto. En el movimiento de Mayo ya están planteadas las dos líneas, perfectamente. La línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Fue la línea masónica, es decir, la línea anglosajona. Pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la Casa de Gobierno. Hasta ese momento, nadie imagina que ese 16 de junio de 1955 se convertirá en uno de los días más tristes de nuestra historia. America will produce a great many great Americans from many different walks of life and many different fields, and many will be Masons. Sportsmen, actors, writers, soldiers, filmmakers, businessmen, inventors, astronauts. What on earth is an astronaut? No, they're not. I don't follow. Well, they're not on Earth, they're in space. In fact, brother Buzz Aldrin was the second man to walk upon the surface of the moon. That's the best thing I've heard this evening. What, that a Mason walked on the moon? Mike Collins, but for today, how often are you reminded of your achievement? Well, if I go out back and look up in the sky and see the moon, either I can remember where I was 20 years ago, or I can pretend I've never been there, and it works for me either way. La gente que controlaban Egipto a nivel de conocimiento, ¿quién eran? Los faraones. No, los faraones eran los chicos y chicas cualquiera, traviesas. Eran los sacerdotes que nos proporcionaban con el conocimiento a cuentagotas. La élite cultural. Efectivamente, y esta élite, los sacerdotes de hace 6.000 años,
que vivían en Egipto antiguo hoy viven en Suiza. Si este pequeño grupo quería dominar el mundo entero, ¿qué necesitarían controlar para conseguirlo? Salté de la cama y empecé a hacer una lista. Lo primero y lo más importante es que tienen que controlar el dinero. Y eso ya lo hacen. Controlar el dinero les permite controlar el resto de las cosas. Necesitan controlar la energía y eso también lo hacen. También controlan la agricultura a gran escala y el comercio mundial. Están comprando todos los suministros de agua de todo el mundo. Se han metido a la sanidad en el bolsillo e intentan acabar con las alternativas naturales. Tienen que controlar la información a la que tenemos acceso y nuestra reacción ante tal información. En Estados Unidos, Internet, nuestra mayor herramienta de comunicación y la base de la organización, hoy en día no está controlada o censurada. Pero esto está sufriendo ataques desde muchos puntos. Gobiernos, corporaciones y las Naciones Unidas intentan conseguir el control. In terms of conspiracy theory content generally, our goal is to promote authoritative content to our users. So we have two principles that guide the way here. That's the first one, is we want to provide users with authoritative, trustworthy information. I'm sorry to cut you off. I only have a minute and a half, and I don't really need to hear what you're trying to provide. I want to know how you're dealing with all these conspiracy theorists on your platform. So the first way is by demoting low-quality content and promoting more authoritative content, and the second is by providing more transparency for users. So we're introducing boxes that provide factual information at the top of results that have shown themselves to turn up a lot of information that is counterfactual, such as searching for the earth is flat on YouTube, where you see a lot of Your response is to put a box saying, nope, the earth is not flat. Correct. Okay. Bueno, si nos mienten, evidentemente hay una acumulación de riqueza. Por un lado, eso es casi obvio y es lo primero. Y no solo lo que acumulas con toda esta historia, sino lo que sostengo yo es lo que dejas de hacer con todo ese dinero. El dinero que reciben las agencias espaciales es multimillonario. Yo muchas veces le digo a las personas, ¿tú sabes, por ejemplo, el caso de la NASA cuánto recibe? Y las personas te dicen, no sé, 52 millones de dólares diarios desde los 60s. Entonces, no es solo todo el dinero que acumulas, sino que se lo quitas a las personas y lo que dejas de hacer con él. Yo digo, por ejemplo, ahora que estamos acá en Colón, provincia de Buenos Aires, digo, ¿cómo le vendría a la ciudad de Colón recibir una vez en su vida un día de la NASA? 52 millones de dólares para arreglar la plaza, para arreglar los colegios, para el mobiliario urbano, para crear un complejo turístico que genere más ingresos para que eso mantenga las inversiones que se hicieron. Para cualquier ciudad de Sudamérica pequeña, les cambias la historia. La sanidad es otra área dominada por el gran capital y las compañías. La Asociación Médica Estadounidense, por ejemplo, fue en gran parte financiada por los Rockefeller, quienes utilizaron esa inversión para mantener su poder en la investigación y toma de decisiones de dicha asociación. Normalmente un médico, durante los 4 años que dura su formación académica, asiste a un curso de nutrición, 2 horas y media en muchos casos, y los materiales que se utilizan en dichos cursos los proporciona el Consejo Nacional de Productos Lácteos y el Consejo Nacional de Ganado y Productos Cárnicos, y otras compañías, incluida la Asociación Azucarera, con productos para vender que en realidad perjudican a nuestra salud. Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune, detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi.
Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo, ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano, primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. El concepto de conspiración se ha ridiculizado tanto que socialmente supone un reto simplemente tenerlo en cuenta. Y siempre hay una historia que parece lo suficientemente razonable para explicar cada incidente. Personalmente, intentaba justificar el hecho de que siempre fueran los mismos los que acababan con más dinero y más control, pensando que debían estar aprovechándose de la situación, pero no creía que fuesen ellos los que la provocaban. Pero después de casi una década recopilando los temas y las pruebas, estoy convencida de que no pasa por casualidad y de que unas pocas familias que forman parte de la élite financiera y sus asociados políticos y empresariales sí que tienen el objetivo de dominarnos y de controlarnos. Para que la superélite sobrevive, la gran mayoría de nosotros tenemos que morir. I think all our society is run by insane people for insane objectives. You know? And I think that's what I sussed when I was 16 and 12 way down the line. But I expressed it differently all through my life. It's the same thing I'm expressing all the time. But now I can put it into that sentence that I think we're being run by maniacs for maniacal ends, you know. If anybody can put on paper what our government and the American government, etc., and the Russian, Chinese, what they are actually trying to do, you know, and what they think they're doing, I'd be very pleased to know what they think they're doing. I think they're all insane, you know, but I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's insane. Dado el hecho de que yo no puedo creer que exista una conspiración tan grande, ¿eso es demostración de que la Tierra es esférica? No, porque la gente dice que no puede haber una conspiración tan grande, pero no estamos hablando de conspiración, estamos hablando de ciencia. Centrémonos en la ciencia primero. La ciencia, el método científico, es más, mi amigo Guillermo Herbst me dice, si nos ajustamos al método, hay consenso científico que demuestra que la Tierra es plana. Lo que pasa es que los cientificistas no están dispuestos a contrastar la información, entonces niegan la observación. Cuando lo que debieran decir es, si yo puedo observar que veo tales puntos con tales condiciones climáticas, con tales lentes, siguiendo un protocolo de procedimiento científico y contrastarlo, puedo afirmar o rechazar una línea de planteamiento. Pero si no realizo eso, me sigo encerrado en mi propia jaula, que es lo que los cientificistas que defienden el modelo heliocéntrico realizan. No contrastan, no son científicos, son fundamentalistas religiosos. Es más, lo lleva tanto su fundamentalismo que hay personas como premios nacionales de ciencias exactas que en conferencias internacionales han mandado a matar la idea de la Tierra plana. A ese nivel de inquisidores se han transformado, amarrados en sus propias creencias y además siendo absolutamente, no voy a usar la palabra traidor, sino que inconsistentes con lo que su propia campo de trabajo les debiera decir. Analizar, investigar, cuestionar para después tener una opinión. Lo hacen al revés, hablan desde su más profunda y arraigada creencia sin darse cuenta que son unos hombres de fe religiosos y creyentes
en lo que les enseñaron. Es muy interesante también hacer un análisis de la relación entre el científico y la academia. Cuando hablo de academia me refiero a las altas cúpulas de las casas de estudio, que son en realidad las que determinan qué estudios se pueden becar y cuáles no. Recordemos que cuando alguien quiere presentar una investigación en una casa de estudio tiene que justificar el porqué, y la academia es la que determina si eso es de interés colectivo o no. Han habido sobradas muestras y polémicas respecto a eso. Es muy interesante cuando alguien pasa por la universidad, qué relación queda con esa academia. Muchas veces la universidad puede servir como una portadora de herramientas. En el mejor de los casos, nos brinda las herramientas que luego nosotros, como científicos, en mi caso científico social, aplico para el día a día y para entender la realidad de lo que está pasando. Eso está presente, pero muchas veces el científico queda relacionado directamente con la academia, como es el caso de muchos investigadores o mucha gente financiada por la academia, o quizá no por la academia, pero sí por instituciones gubernamentales, como es el caso de la NASA también, astrofísicos, físicos y demás. En ese caso es muy interesante ver las reacciones que tienen los científicos o investigadores independientes, por un lado, y las reacciones que tienen los científicos dependientes por oposición. ¿Cuál es el problema? Que se genera una relación de dominación. En la sociedad nos movemos de esa forma, nos relacionamos muchas veces, y el poder es una relación que se establece entre una persona y otra. Y últimamente lo que estoy identificando es que los especialistas más renombrados de sus diferentes áreas muestran símbolos, o signos mejor dicho, de mantener una relación de dominación más tradicional que racional con la academia. Esto es, frente a un experimento científico como puede ser una observación a larga distancia, donde el científico, sea profesional o no, porque esa es otra mentira que estaría bueno erradicar, pero el científico demuestra el instrumental que está usando, los cálculos que usó, cuáles son sus variables dependientes, independientes, cuál es el fenómeno que está utilizando, y se lo demuestra a una persona que es científica y trabaja en relación de dependencia, por ejemplo, con la universidad. Tiene una reacción que no se condice con lo que debería ser el espíritu crítico de un científico. Automáticamente es atacado ad hominem, es atacada la persona que hizo el experimento. Se escuchan cosas como yo no conozco quién lo hizo, o no lo publicó en ningún paper, o eso no está apoyado por la academia. Entonces vemos que eso en realidad tiene mucho más que ver con una dominación de tipo tradicional, donde hay un ente que regula, y esa persona es un individuo que es parte de ese círculo y responde a ciertas premisas y a ciertos requisitos, y que no puede salirse de esa línea, porque salirse de esa línea representaría la excomunión. Fíjense que estoy utilizando terminología casi religiosa para algo que debería ser puramente científico y objetivo. Entonces hay que estar muy atento e identificar la reacción que tienen, sobre todo los científicos profesionales preparados, cuando alguien le muestra un razonamiento lógico científico, y mucho más cuando alguien le muestra un experimento científico serio y con todos los requisitos válidos. Diciendo que la Tierra es esférica, estableces la frontera. No puedes ir más allá de los polos porque no se puede ir, porque no hay nada, y está cerrada la frontera, y si quieres salir del planeta te tienes que ir al espacio, entonces tienes que hablar con la NASA. Ellos tienen el control de frontera. 500 años de engaño desde Copérnico, 500 años manteniendo el mismo engaño, es que debe ser por algo muy importante, tiene que ser algo muy gordo. Tiene que ser un motivo que no es dinero, no puede ser dinero, tiene que ser más gordo. Es una fe ciega, porque tú estás viendo el sol que se mueve, pero no, es que yo me muevo alrededor del sol. Hay que cegarse para creerse lo que dice la ciencia. Es una religión. Si tú eres un niño y ves que la Tierra está quieta, que está plana, tiene montañita pero está plana, que el agua está plana, que el sol se mueve por ahí y que la luna se mueve por allí, eso lo ves tú. Pero en el colegio te dicen que la Tierra es una esfera y que da vueltas alrededor del Sol y tú aceptas eso, ya no crees en ti, no crees en tu punto de vista. Has perdido la fe en ti, has perdido los poderes mágicos, estás en sus manos, ya es lo que te digan ellos.